Aquí se ha venido hablando de pensiones, pero una cosa es hablar de esa figura y una muy diferente es plasmarlo en un artículo para que la gente lo lea, se eduque el festín que este gobierno ha realizado con relación a una cosa tan importante para el ser humano, pero no para que un gobierno lo cualquierice, como es el caso de las pensiones. Señores, esto desnuda a este gobierno desde los pies hasta la cabeza. Lo cierto es, señores, como dice mi compañero José Manuel, que aquí queda claramente establecido de manera fehaciente que este gobierno se desnuda ante el país, queda a encueros. Vamos a desglosar, vamos a aportar los datos que compartió en un injurioso artículo el señor Guzmán Fermín. Fue jefe de la policía, pero publicó un artículo, José Manuel, en el periódico Listín Diario, y él aporta unos datos que nosotros vamos a desmenuzarlo en este episodio de Mesa Redonda RD. No se conforme con escucharnos a nosotros, cosa que de verdad nos llena de mucha satisfacción que usted no escuche. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos que usted se quede solo en escucharnos, sino que busque el artículo y lo lea y vea cuántas informaciones interesantes el general Guzmán Fermín comparte con el pueblo dominicano, no con nosotros. Nosotros no estamos haciendo eco por la importancia que reviste ese tema, pero además, si bien es cierto que somos partidarios que llegado a una edad, el Estado debe asumir una responsabilidad, no es menos cierto que un pelele que yo conozco que no trabajó nunca para el Estado dominicano y que no vive en la República Dominicana, que hoy disfrute de una pensión contraviniendo con la parte, con el protocolo de la legalidad de las pensiones. Con eso jamás nosotros podemos estar de acuerdo y por eso decimos que este es un gobierno fanfarrón. Bueno, señores, lo cierto es, y quiero aprovechar, Kelvin, que nos apoye, pensiones no contributivas, costo silencioso del Estado, que fue un artículo publicado por el general retirado Rafael Guzmán Fermín, quien fuera jefe de la Policía Nacional. Guzmán Fermín. Señores, aquí dice él en el párrafo número 3 de su artículo, aquí aparece un dato que conjuntamente con el otro, que se van ustedes a echar para atrás, se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo en el manejo del Estado en la República Dominicana, porque realmente es una pena que un Estado se esté manejando en esos niveles. Aquí dice Guzmán Fermín, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, hasta mediados de 2025 se han otorgado más de 151.914 pensiones en distintas modalidades. Paralelamente, se proyecta la creación de unas 53.000 nuevas pensiones adicionales, lo que ampliaría aún más el universo de beneficiarios del sistema estatal. Crecimiento que sin dudas acarrea un impacto directo en el gasto público. Ahí está planteado, José Manuel. ¿Tú sabes lo penoso de eso? Lo que tú decías ahorita, de gente que nunca ha hecho nada, nunca ha trabajado en el Estado y han recibido pensiones, porque así se llaman, pensiones especiales. Las informaciones que tenemos son realmente aterradoras para un Estado, porque ¿cómo es posible que se haya politizado lo que debe ser el rol del Estado, oye bien, solidario ante personas que no pudieron contribuir en el sistema privado de pensiones? Entonces el Estado va en ayuda, en auxilio a esos sectores vulnerables. Pero ¿qué ha hecho el PRM, José Manuel? Ha convertido esto
en un puro relajo. en un festín, lo que se llama popularmente festín. En eso ha convertido el PRM el presupuesto del país y entonces, Raúl, aboca a la clase media a una reforma, a sacrificar a los ciudadanos y a las ciudadanas a una reforma fiscal supuestamente para buscar dinero y seguir repartiendo a diestra y siniestra. Las contradicciones económicas de este gobierno, patrocinada desde los diferentes ministerios. Señores, es increíble. ¿Usted sabe qué significa para el erario una pensión? A una persona que no se la merece, a una persona que no ha trabajado para el Estado Dominicano. Eso es una carga. Y el economista Andy Dawager así lo planteó en un determinado momento. Dijo que este gobierno estaba haciendo un mal uso precisamente del presupuesto, pensionando personas que no tenían la calidad para ser pensionados. Óigase bien, nosotros no estamos en desacuerdo de que al que le toque, al que se ha ganado una pensión, Raúl, se le pensione. Claro. Ahora, no podemos Un relajo. de que esto se convierta en un relajo y que los directores, los ministros, los gobiernistas vayan a Estados Unidos y desempolven a dirigentes del PRM y le otorguen una pensión que le va a caer aquí en una cuenta y que ellos ni uso le van a dar ese dinero. Increíble. Entonces, ese relajo, con ese relajo, es que nosotros no podemos ni vamos a estar de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Entonces, no a las pensiones de relajo. Así es. No a las pensiones de relajo, sí a las pensiones ganadas. Y no solamente que pensionen al ciudadano o a la ciudadana, sino, Raúl, que si tienen que revisar el valor de esa pensión, que se revise. Claro. De las que han sido bien ganadas. Mira, eso que tú decías, se hizo referencia incluso a un artículo en el periódico El Caribe, Andy Dajuárez. Vamos a buscarlo, José Manuel, para que Kelvin lo ponga en pantalla con el planteamiento que ha hecho Andy acerca de las pensiones que salen realmente del promedio de la norma. Yo quiero ahora, en este zoom que hice de este párrafo, para que Kelvin lo ponga. Kelvin, ponme ese párrafo que tiene un subtítulo. Míralo ahí. Dice, el crecimiento acelerado del gasto público. Continuando con este interesante trabajo del ex jefe de la policía, el general retirado Guzmán Fermín, lo que él señaló. Oye esto, José Manuel. Amigos, amigas de Mesa Redonda RD. El gasto en pensiones en el país ha experimentado un aumento considerable en los últimos años, dice Guzmán Fermín en su artículo publicado, repito, en el periódico Listín Diario. Dice él, según datos obtenidos en Diario Libre el 18 de diciembre de 2025, en el 2020 el Estado destinó 43 mil millones de pesos a este concepto, es decir, a pensiones, José Manuel. Y para este año 2026, oigan bien, para que se echen para atrás. Oigan bien, y para este año 2026, la cifra proyectada supera los 101 mil millones de pesos. Estamos hablando que la está triplicando prácticamente. Entonces, dice él, lo que significa que el gasto en pensiones ha crecido más de un 135% en 5 años. Es decir, este gasto representa el 5.53% del presupuesto nacional. Señores, en el 2020, 43 mil millones. En 2026, José Manuel, te lo dejo sobre la mesa,
para que tú lo analices ahora porque te veo pensativo. De 43.000 a 101.000 millones. Desglósame eso, hazme el favor. Mira, Raúl, no hay forma. No, desglósame en 5 años. Mira, no hay forma. 5 años. No hay manera que un gasto en 20 años de gobierno llegue a 43.000. Porque estamos hablando al 2020. Es el acumulado al 2020. Ajá, ok. Es el acumulado Sí. al 2020. Ajá. Y para 2026, 101.000. Eso es una vaina que hay que revisarla. El que gana en el 28 tiene que abocarse. por eso es un abuso. Es un abuso. Eso es abusivo. A revisar eso. Es un abuso contra el Señores, Estado. eso da escalofrío Por económico. eso es contra el erario, hermano. Cuando usted ve a un ministro de Hacienda, Dios mío. como yo lo escuché esta mañana, y que dijo que la tranquilidad de él en ese medio garantizaba la tranquilidad económica del país, permítame decirle, señor ministro, que este artículo contradice su postura. Señor ministro, este artículo contradice la postura suya. Esto debería preocuparlo a usted, señor ministro. Si usted se respetara, fijara una posición pública y declarara esto en estado de emergencia. Eso es inaceptable. La cuenta de pensiones, Eso es inaceptable. porque eso es inaceptable. Eso hay que revisarlo, hermano. Automáticamente. Oye bien, de 43.000 millones en 2020, escuchen bien, amigos, amigas, porque aquí nosotros no estamos inventando. ¿Tú estás inventando esos números, José Manuel? Pregunto yo. No. Yo estoy inventando esos números. Nosotros estamos Eso está haciendo ahí. eco de un Eso artículo está ahí. que ha sido publicado Ajá. por una persona capaz, por una persona que maneja números, por un intelectual, óigase, catedrático, abogado, especialista en defensa nacional. ¿Y dónde lo obtuvo ¿Usted esos entiende? datos? ¿Dónde lo obtuvo? Y es director Ajá, de la policía, Sí, pero con dime. una impronta, óigase bien, de opinión pública que no puede bajo ninguna circunstancia Por el publicar juego, unos números no. y que lo puedan contradecir. No, pero no, ¿de dónde lo sacó esos ¿Entiende? números? De la Dirección de Jubilaciones del Estado. Entonces, Fue de ahí. Señores, Entonces, dime. este país No, anda pero mal. dime una No, cosa. no. Este No, país, porque tú eres del área financiera. este país Yo creo que tú me digas a mí tu opinión técnica de eso. anda muy mal, Raúl. Es que no hay forma, ¿Se puede explicar eso? no hay manera de explicar eso en términos numéricos, que usted en 5 años casi triplique las cuentas de pensiones. No. Eso es imposible. Imposible. Y tú le estás hablando de impuestos, de reforma fiscal a un pueblo en el medio de ese atolladero financiero. No puede ser. Es decir, señores, 43.000 millones, oigan bien, en 2020, en pensiones de gente que ni siquiera pasó un papelito en el Estado, ni siquiera fue mensajero. Y ha habido un festival de pensiones en el gobierno del PRM, en el gobierno del cambio, en el gobierno que le vendieron a la gente una falsa promesa de un bendito cambio, que eso lo que ha significado es un atolladero para la República Dominicana. Y brincan de 43.000 millones a 101.000 millones de pesos, el 5.53% del presupuesto general del Estado. Señor, eso llora ante la presencia de Dios. Eso es abuso, eso es abusar de los recursos del erario. Y yo te digo una cosa, José Manuel, ¿de dónde surgen los ingresos del Estado? ¿De dónde? ¿De dónde surgen el dinero que recibe el Estado Dominicano? O de los impuestos. Ajá, que entonces cobran nosotros estamos a los contribuyentes y nosotros, lamentablemente, estamos financiando vagos. No, eso no puede ser. Así de sencillo. Eso no puede ser. Estamos financiando vagos en momentos en que el gobierno, supuestamente por falta de dinero, aumenta 5 pesos a los combustibles de una reserva que tenía ya por 30 días, porque fue el propio gobierno que tenía reserva por 30 días. ¿Qué era lo justo?
¿Qué era lo prudente, Raúl? De que el gobierno dijera, vamos a agotar la reserva, pero tan pronto se agote esa reserva, tenemos que abocarnos a un aumento de los precios de combustible. ¿Cierto o falso? No, pero le En metieron, términos financieros, sí. sí, pero le metieron 5 pesos por galón el sábado. A una gente que compraron unos combustibles a un precio inferior, Inferior. la ganancia Ya tú va a sabes. ser superior, Ya tú lo sabes. que significa, Ya tú sabes. lo que demuestra que este gobierno trabaja para Los popis empresarios, para y los los pobres. empresarios. Por eso que se le acusa de ser un gobierno Así de es, popis. así Entonces, señores, nosotros vamos aquí a concluir este episodio haciendo un llamado, como dijo José Manuel, a nuestros amigos, nuestras amigas. Hablen de este tema en tertulias, José Manuel, en la familia, cuando vayan a cenar. Hablen de esto porque esto es un abuso, lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Señores, equivalente al 5.53% del presupuesto general del Estado. Las proyecciones, repetimos, es que de que las pensiones solamente en ese renglón estamos hablando de la friolera de 101.000 millones de pesos. Eso llora ante la Y presencia después se habla de desfalco en Senasa. Bueno, hermano. Óigase bien, ¿eh? Bueno, hermano. ¿Y usted sabe cuándo fueron otorgadas esas pensiones? Precisamente para la reelección del presidente Todo eso forma parte. Luis Abinader. Eso forma Todo parte. eso forma parte de un gran paquete que se orquestó, Exacto. que se armó. Claro. Y por eso Julito Jacín dijo que la reelección del 2024 fue financiada por Senasa. Así Pero tan así de sencillo, él lo dice. Él No lo digo yo, Él lo dijo Julito. Julito Jacín. Pero además, también con pensiones Claro. discriminadas. Pero yo, ¿por qué? Se ha hablado, señores, en los mentideros en la República Dominicana, de que el PRM, cuando llega al poder, tiene una masa importante de gente en la base, en la dirigencia, con más de 60 años, gente que nunca se preparó para trabajar en el Estado. ¿Y cuál fue la salida que buscó la dirigencia del PRM para esas personas? ¿Cuál tú crees que fue la salida? Para personas con 65 años, que ni siquiera eran bachiller o no estaban preparados para tomar una función pública, un festival de pensiones. Venga, compañero, tome esta pensión, deje tranquilo. Pero que hay un protocolo, Raúl, Porque para abusaron de pensionar. eso. Y si bien es cierto que el presidente tiene facultad Sí, para otorgar. hacer uso adecuado, Sí. óigase bien, Pensiones especiales. uso adecuado, Ajá. no inadecuado. No inadecuado, correcto. Estamos hablando de uso Sí. adecuado. Sí. ¿Y qué ha pasado? Que ese poder que le da la Constitución de la República no es menos cierto, presidente, que usted no tiene derecho a hacer un festín de eso. Claro. Es como los indultos. Entiendo. Los presidentes tienen Yo- una prerrogativa que son los indultos. Yo conozco Sí. un ciudadano Ujú. que tiene 90 años. Ese ciudadano le trabajó al Estado Dominicano casi 60 años. Y ese ciudadano está cansado de someter sus papeles para una pensión. Ay, Y no le dan la pensión. a ese no. A ese no. Porque no es PRMista. Estoy hablando. Ajá, claro. No, él era amigo hasta del padre del presidente. Oye, eso, Dios mío. Eso es para que tú veas Sí. Qué cómo barbaridad. actúan Bueno, esta persona. no. Y esa persona es, señores, Cristóbal de Champs. Qué barbaridad. Cristóbal Una de Champs, Una pluma. casi con 90 años, con más de 60 años, al servicio del Estado Y no ha Dominicano, habido forma. pide, quiere una pensión y no ha habido forma ni manera. Qué barbaridad. En cambio, este Un gobierno festival va a Estados Unidos y allí entrega miles de pensiones. a diestra y siniestra. Sí, Así así no puede ser. no se puede. Bueno, señores, hemos concluido este episodio hoy y como decíamos, señores, lo vamos a reiterar. El llamado es para que ustedes, José Manuel, en tertulias, en reuniones, si usted pertenece a un equipo de dominó, de softball, lo que fuere, donde la gente se reúne, vamos a hacer acopio de lo que señaló José Manuel. Vamos a divulgar esta información, señores. Lean ese artículo del general Guzmán Fermín. Señores, Hay lo que, que ha habido, hay que felicitarlo. hay que felicitarlo Hay públicamente. que felicitarlo. Sí, porque es un trabajo
encomiable y te voy a decir algo. Me Yo no sé. Me siento orgulloso de haberlo llevado, de haberlo apoyado a la dirección política. Pero, me siento orgulloso. No. Oye, somos dos. Eso es hacer oposición. Somos dos. Pero oye un detalle, José Manuel. Curiosamente, tú sabes que yo cuando leí ese artículo, yo me quedé pasmado, porque yo estaba pensando en ese tema. Hay que buscar los datos para saber el otorgamiento de pensiones, porque vi a Andy hablando de eso. Andy hizo referencia a ese festival de pensiones de manera irresponsable por parte del gobierno del PRM. Entonces, estaba pensando en eso. Oh, José Manuel, y veo el artículo de Guzmán Fermín. Tú no lo vas a creer. Yo salí de la ducha y no sé si te pasa eso, que a veces uno está pensando en algunos temas y veo el artículo de Guzmán Fermín y digo, no, pero mira, aquí está el dato. Lo hemos compartido con ustedes aquí en Mesa Redonda RD. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Porque ustedes saben muy bien, señores, que estos temas, José Manuel, no se abordan en los medios de comunicación tradicionales de la República Dominicana y mucho menos será posible que lo traten cuando estamos hablando de que este gobierno está gastando 10,000 millones de pesos en publicidad. Y ustedes saben a lo que nos referimos. Señores, ha sido todo en este episodio de Mesa Redonda RD y esperamos que continúen apoyándonos. Seguimos, José Manuel, creciendo de manera sostenida, un crecimiento orgánico, y gracias por los likes, los comentarios que hacen ustedes en nuestra plataforma aquí de nuestro podcast Mesa Redonda RD en YouTube, y gracias también a Dominicana TV, al señor Guerrero, a todo el equipo, porque nosotros también estamos, José Manuel, además de YouTube, también en la televisión local. Será hasta entonces. Ay, Raúl, óyeme, esto no se puede quedar y tú me disculpas. Perdón, sí. Esto no se puede quedar. Mi madre cumple hoy 85 años No, pero espérate, de edad. eso hay que celebrar, hermano. 85. 85. Y está como el primer guandul y este viernes se va rumbo a España. Olé. 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 Ahora sí.